Que el Señor le bendiga en esta tarde de día jueves ya, y hoy es feriado. Pero bueno, seguimos en cuarentena, a pesar de ser feriado. Un poco más frío ya está el día. Recuerde que el jueves pasado dejamos pendiente el versículo 18 de esta carta de Pedro. Sufrir, aún en una situación de injusticia, o sufrir por hacer el bien. El máximo ejemplo que tenemos en esta instancia se llama Jesucristo. Y en este versículo 18 que dejamos pendiente, lo vamos a leer ahora, vamos a orar y luego vamos a pasar ahí a escudriñar este pasaje, frase por frase, para poder extraer, escudriñando, sacando lo más precioso para nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Sabe? El Señor nos dejó una senda marcada y nosotros debemos seguir esa senda. El Señor nos mostró el máximo sufrimiento pagando el pecado de todos los injustos. El justo pagó por los injustos. Oremos al Señor. Incline su rostro. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento oramos pidiendo que sea usted, Señor, el que haga la obra en cada uno de nosotros, porque le necesitamos. Y queremos que sea usted el que se glorifique sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Háblenos por medio de esta palabra. Sea usted, Señor, el que muestre, oh Dios, lo que es necesario en este tiempo para nosotros. Señor, que podamos poner nuestras vidas, Señor, a su servicio, para que usted nos use conforme a su propósito. Señor, más allá de las circunstancias, usted haga su obra en cada uno de nosotros. Le bendecimos, Señor, y haga su obra. Oro por mis hermanos en los hogares para que usted les bendiga y nos ayude a hacer su voluntad en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos dirija y podamos extraer lo más precioso de su palabra en este tiempo. Hermano, siga adelante, ánimo, aún hay mucho por hacer y el Señor aún le quiere usar. Que el Señor nos bendiga. Bueno, la explicación, la pendiente, como le decía adelante, ¿ya? Y bueno, lo leímos, pero para que usted ahí lo tenga presente, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Sabe? La mejor forma de escudriñar este tremendo versículo bíblico, porque sabe, algunos teólogos dicen que este 3.18 de Pedro es el equivalente a Juan 3.16 ya de los evangelios. Y por eso mismo no se podía dar dentro del contexto de lo que estábamos hablando, aunque es la base central de lo que veníamos hablando, pero al tratar de escudriñar, escarbar en este texto, uno tiene que ir frase por frase, ¿cierto? Y la primera frase de este versículo, donde dice, porque también Cristo padeció. Recuérdense que Pedro le está hablando a todos los demás, a los que padecen ya injustamente, haciendo lo bueno, y ahora dice, porque también Cristo padeció, apuntándonos a que teníamos que mirar a nuestro máximo ejemplo. Cristo padeció. Pero sabemos ya que el objetivo del sufrimiento de Cristo fue por nosotros. O sea, si Él sufrió, fue por nosotros. Si Él sufrió, fue por nosotros. La única forma de llevarnos a una relación con el Dios Santo era primero recibiendo el castigo del pecado. Y este castigo debía ser pagado. Porque si hay algo
que era nuestro máximo problema en realidad para poder acercarnos a Dios, el impedimento que había para acercarnos a Dios era el pecado. ¿Y qué pasa? Que la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Y agregaba, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, lo primero que tenía que hacer el Señor para poder llevarnos a Dios era quitar el problema que estaba entre nosotros y Dios. El gran problema no lo podía solucionar ninguno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenía esta deuda impagable. Entonces, lo que hace Cristo en este padecer, miró que estábamos endeudados totalmente con Dios y Él dijo, yo voy a pagar, porque el que peca debe morir. ¿Y qué hace Él? No peca. Y al no pecar no debía morir. Pero Él dijo, yo voy a morir, pero no por mí, voy a morir por ellos. Y vamos a ir viendo más adelante que en realidad el único que podía hacerlo era Él, porque la segunda frase dice, padeció una sola vez por los pecados, padeció una sola vez, los quitó ya el pecado de una sola vez. Y esta expresión, una sola vez, que aparece también en Hebreos, la tercera parte del versículo 26 hasta el 28, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fíjese, Cristo hace esto para quitar de en medio el pecado, lo que nos separaba. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sabe? Este texto es impresionante en el sentido de mostrarnos que el Señor se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y sabe, y además agrega una sola vez porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto viene el juicio. ¿Por qué? Porque esta religión que habla de la reencarnación, que el hombre muere y se reencarna en otro ser, ya, en otro ser vivo, para morir otra vez y después morir y reencarnarse en otro ser, este texto lo deja absolutamente fuera de toda verdad, porque dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de la muerte viene el juicio. Entonces la persona muere, no hay purgatorio, no hay un lugar de espera, sino que la persona muere y va al lugar, como decíamos, a la antesala de lo que será después su eternidad. Si es una persona sin Cristo, se va a un lugar de tormento. Si es una persona en Cristo, estará allá con el Señor esperando el momento de completar la resurrección, cuando su cuerpo se levante y ahí de donde dejaron allí sus huesos, se levantará para unirse ahí al alma y al espíritu que vendrán con Cristo cuando venga a buscar a su iglesia. Los que mueren en Cristo están en un lugar ahí esperando ese momento. Y los que mueren sin Cristo están en un lugar. Porque después vendrá el juicio cuando el Señor le muestre por qué llegaron a ese lugar. Y cada uno entenderá, pero a cabalidad, que se lo merece. No habrá nadie que diga, esto es injusticia, o un grupo que estén ahí, injusticia. No, porque el Señor en su justicia le mostrará a cabalidad por qué ellos deben estar ahí. ¿Ya? Así que después de la muerte viene el juicio. Así también, Cristo, y agrega este texto a los hebreos, fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Y ahí, usted que está allí, diga, el mío también, porque yo ya lo dije, el mío también, Él
pagó por mi pecado. Pero lo interesante es que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ¿ya? Para salvar a los que le esperan, así cada uno de nosotros. Y en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre, hecho una vez para siempre. ¿Sabe? Pedro destaca en este pasaje, o en este padeció una sola vez, lo que Pedro destaca es la suficiencia absoluta del sacrificio de Cristo. Lo mismo estos pasajes de Hebreos, que es absolutamente suficiente lo que hizo Cristo, en contraste con la insuficiencia que tenía anteriormente los sacrificios del Antiguo Testamento. Y por eso la carta a los Hebreos muestra que Cristo era suficiente, ¿ya? Para cumplir la obra, ¿ya? que tenía. En cambio, los sacrificios del Antiguo Testamento se repetían constantemente. Ojo aquí con esto, ¿sabe? ¿Por qué? Porque hay aún algunas religiones falsas, sectas, que le añaden al sacrificio de Cristo alguna otra situación que se debe hacer, ¿ya? Por ejemplo, hay la iglesia adventista. Ellos reconocen a Cristo, pero no basta con que tenga a Cristo en su corazón, sino que además debe guardar un día, que es el día de reposo, el sábado para ello, porque una persona puede tener a Cristo en su corazón, viviendo para Él, pero si no guarda el sábado, para ellos no es suficiente. O sea, la salvación con Cristo no es suficiente, pero Pedro nos muestra que es suficiente, ¿ya? A tener un rito además de, entonces uno podría estar nombrando a muchos más sectas falsas que también le añaden al sacrificio de Cristo alguna otra cosa que se deba hacer. Ya nombro solamente los adventistas, que es lo que primero se me vino a la mente, porque hay otros que son peores, qué sé yo. Los mormones, ellos son una secta abiertamente falsa que nadie se podría salvar ahí en esa religión falsa, o los testigos de Jehová, que ni siquiera creen que Cristo es suficiente. Ellos en realidad no creen que Él es Dios, ni que el Espíritu Santo es Dios, sino una fuerza activa. Así que, para que usted lo considere, Cristo es suficiente en lo que Él hizo para llevarnos al Padre, ¿ya? Padeció y, perdón, me perdí. Luego viene Hebreos 10:10, ya lo había dicho, se devolvió. Bueno, la tercera frase dice: el justo por los injustos. El justo por los injustos. Lo que Pedro quiere destacar es que Cristo padeció siendo completamente justo, completamente inocente, absolutamente sin mancha, o sea, era santo. El único en toda la historia de la humanidad que podía pagar por otro es Jesucristo. Ninguna otra persona, por buena que pareciera, ¿ya? Ni María, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles, ninguno podía pagar por el pecado. El único santo, inocente, sin mancha, justo es Jesucristo. Y Él padeció a causa de los pecados ajenos, ¿ya? El justo por los injustos, a favor de quienes eran pecadores. A pesar de ser enemigos, Él tomó nuestro lugar. Y así lo dice Pablo a los romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si éramos pecadores y Él mostró amor por nosotros, que éramos enemigos de Dios, dice Pablo, mucho más ahora estando justificados. Si nos amó cuando éramos así, mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos
por su vida, el justo por los injustos. Esto realmente es increíble, ¿sabe? Y lo que más me temo es que muchos todavía no lo entienden. ¿Sabe? Hay mucha gente que está en la ignorancia respecto a esto. Y dice, pero ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué? Y en la Semana Santa lo lamentan y dicen, oh, ¿por qué le pasó eso? Pucha, ¿por qué los hombres? ¿Por qué? ¿Por qué lo llevaron a la cruz? ¿Por qué lo castigaron? Oiga, sin tener idea que era el plan que había ideado desde antes de la fundación del mundo para llevarnos a Él. O sea, Él sabía que lo iba a cumplir y yo entiendo que pueda decir, pucha, qué pena. Pero, ¿sabe? Él sabía por qué lo estaba haciendo. No se le escapó del control de Dios esta situación, sino al contrario, estaba dentro de lo que Dios había establecido, pero el Señor tenía que cumplirlo. Y ahí era donde estaba toda esta situación de que Él no podía fallar. Ya, Él no podía fallar. Él no podía pecar. Él no podía equivocarse. Porque Él, el único justo que pagaría por todos los injustos, ¿ya? Y el propósito, que Él tenía era llevarnos a Dios. Como dice la cuarta frase de este versículo, dice, para llevarnos a Dios. Entonces, lo único que Dios esperaba era que se abriera esta puerta y el único que podía hacerla era uno justo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Imagínense, Él lo hizo, Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Vio que nosotros nos habíamos apartado de Él y nosotros no queríamos nada, no queríamos absolutamente nada de Dios. Nos dábamos vuelta a la espalda y Dios nos buscaba. Entonces, ¿qué hace Él? Yo me voy a... Oiga, Él unilateralmente dice, yo voy a hacer lo imposible para tomarlos de nuevo. Y esto hace Dios. Nos reconcilió con Él mismo. Y con esto nos da este ministerio de la reconciliación. Y aquí Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces cuando usted ve a Cristo, se da cuenta que todo lo que Él hizo era mirando que estaba rompiendo la separación y uniéndonos de nuevo. En su vida Él sabía, estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Sabe? Él veía en realidad nuestra condición y Él dijo, yo voy a pagar por ello. A pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra dureza. Y además de esto, cuando abre esta puerta maravillosa de poder entrar en comunión con Él, nos encarga a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces que ahora nosotros entendemos que Él pagó por nuestro pecado y lo único que Dios quiere es entrar en esta comunión con Él. Y ahora nos dice, ahora ustedes son encargados de transmitir este mensaje a todas las personas. Por eso que Él abrió esta puerta para nosotros, para que podamos entrar. Y como dice Hebreos, acerquémonos, ahora podemos hacerlo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. La gracia es porque no fue algo que nosotros mereciéramos. Este regalo que nos da el Padre para acercarnos a Él, para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. ¿Cuán necesario es en este tiempo ese oportuno socorro? Entonces fíjese lo que Cristo hace, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para llevarnos. Por eso Él padeció, por eso Él lo hizo una sola vez, por eso el justo pagó por los injustos, por eso Él quiso llevarnos a Dios. Y lo que viene, la quinta frase, siendo a la verdad muerto en la carne, siendo a la verdad muerto en la carne. La verdad es que en su calidad de hombre, recuerde que Él tomó esta forma
ya se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomó esta forma y sabe, lo más terrible es que él tuvo que pasar por entregar su vida con esta muerte violenta. ¿Sabe? A muchos les cuesta entender ya esta parte que es muy importante. El cómo murió. Y sabe, porque podría haber sido en un lecho así acostadito diciendo ya, pero él tenía que pagar el precio, ya, como les decía hace un tiempo atrás, sin ventaja, sino que él tenía que hacerlo como correspondía. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta hablar de este tema de la muerte y a veces hablando con algunos dicen no hablemos de eso, esto dejémoslo. A veces hay incluso en las familias a veces se reúnen y ese tema no lo tocan porque dicen no, porque cuando uno empieza a hablar de eso es como estar llamándola. A muchos les cuesta entender que no es tan importante cómo uno muere, sino lo más importante es dónde va a llegar después que muere. Sí, porque uno dice, no, es que a mí me gustaría morir en la muerte soñada, que es acostado ahí en la cama, soñando y de pronto partir, sin dolor, sin nada. Oiga, el Señor podría haber dicho, ya, yo quiero pagar el precio, pero voy a estar ahí acostadito en un buen colchón, tapadito, y ahí voy a cerrar los ojos y entrego mi vida. Porque yo quiero decirle esto, nunca olvide que el Señor entregó su vida, ¿ya? No es que lo mataron, Él entregó, recuerde que Él dice ya, consumado es, y Él entrega su vida, porque Él no merecía morir. Y esto es lo importante, porque todos estamos de acuerdo en que un día, si Cristo no viene antes, recuerde que Cristo vendrá a buscar a su iglesia, pero si Cristo no viene aún, todos los que estamos aquí escuchando esto, un día sabemos que vamos a partir y sabemos que es inevitable. Pero estamos de acuerdo en eso, pero lo que no estamos de acuerdo en que muchas personas dicen, sí, pero a mí me gustaría no morir en la calle, o a mí no me gustaría morir de esta manera, o de esta es la peor. No, todos queremos la muerte ahí soñada. Pero cuando miramos cómo el Señor entregó su vida, ¿qué decir de los primeros cristianos, ya? Que fueron martirizados. Aún en este tiempo hay algunos. Y sabe, cuando uno lee en realidad del Antiguo Testamento, lo que aparece del sufrimiento, el siervo sufriente, dice ahí en Isaías 53, desde el 3 hasta el 7, donde habla despreciado, desechado. Voy a leerlo como corresponde, ¿ya? Porque pensaba decirlo así rápidamente, pero no, lo voy a leer como corresponde. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe? Dese cuenta que en este pasaje aparecen por lo menos 17 expresiones que son dolorosas. 17. Herido, molido, castigado, quebrantado, dolores, menosprecio, enfermedad, azotado, abatido, sufrido, llaga, matadero, despreciado, desechado, no estimado. Estas palabras aparecen allí en lo que el Señor hizo. ¿Se da cuenta? Siendo a la verdad muerto en la carne. O sea, Él realmente sufrió.
realmente sufrió. Pero la última expresión, pero vivificado en espíritu, pero vivificado en espíritu. O sea, el resultado final, triunfal, fue de mayor plenitud y amplitud. El resultado final. Muerto en la carne, pero vivificado. No vivo, dice vivificado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice en 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente la vida de él, sino que él también da vida a todos aquellos que se acercan a él. Espíritu vivificante. Hermano, que el Señor nos ayude cada día a entender que el que con mayor violencia sufrió injustamente, el ejemplo máximo que tenemos de alguien sufriendo sin merecerlo es Jesucristo. Pero ese padecimiento tenía un propósito, tenía un fin, y Él lo cumplió totalmente. La muerte de Cristo nos muestra que en realidad Él se puso en nuestro lugar y lo hizo para que nosotros pudiésemos entrar y estar ahora en comunión con el Padre. Así que si usted está pasando un momento de sufrimiento inmerecido, seguramente este tiene un plan y un propósito de Dios. Y este plan y propósito de Dios, usted tiene que decir, Señor, muéstrame, ¿por qué yo estoy pasando esto? Y a lo mejor hay alguien que necesita. Y después usted podrá ser de aquellos que ayudan a los que están pasando por alguna dificultad. Vamos a parar acá en firmeza en tiempos difíciles, porque creo que cada uno de nosotros necesitamos tener esa firmeza en estos tiempos. Y antes de concluir este día jueves, seguiremos el próximo con los versículos 19 hasta el primer versículo del capítulo 4 de Pedro, que al principio parecía tan simple, pero al final él tenía bastante profundidad en lo que él quería decirnos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el cual, Señor, tomó nuestro lugar y padeció por cada uno de nosotros. Le pido que usted, Señor, se glorifique, ayude a cada uno de mis hermanos, a las familias, y nos enseñe a en este tiempo poder entender los planes que usted tiene con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por su bendición y por su presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Y esta semana, que usted en este día haya podido tener un día de tranquilidad y de descanso. Y que prontamente, hermano, nos veremos. Muchas bendiciones.